Grandes iniciados de la historia, los precursores del venerable maestro Samael Aun Weor. Voces que claman en el desierto espiritual, allanando el camino del Kalki Avatara de Acuario. En la era de Piscis, Jesús de Nazaret elevó la antorcha de los misterios hasta el 13º eón, y gracias a él hubo una buena cosecha de hombres solares. Su precursor, que allanó el camino, fue Juan el Bautista, una voz que clamó en el desierto. 2000 años después, las almas anhelantes inmersas en las tinieblas del Kali Yuga rasgaron los velos prohibidos del dogmatismo, clamando al cielo para preparar los caminos del Señor. Ellos, los iniciados precursores del Avatara de Acuario, combatieron al materialismo, al dogma y al intelectualismo cristiano con sus vidas ejemplares para la inminente llegada del quinto de los 7. Ante el veredicto de la conciencia pública y divina, algunos de estos iniciados llegaron a la maestría, otros no terminaron la gran obra o la pospusieron. Así lo indica el venerable maestro Samael Aun Weor. El espíritu de un hombre puede haber logrado el grado de maestro en alguna reencarnación antigua. El maestro no se cae. Quien se cae es el bodhisattva o el alma del maestro. En los siglos XIX y XX, insignes maestros transitaron por la vía iniciática, activando las conciencias para allanar el camino del Cristo rojo de Acuario. Uno de ellos fue el abate y mago Eliphas Levi, nacido en París en 1810. Su nombre personal fue Alfonso Louis Constance. Fue investigador y escritor ocultista. Pasó una vida impregnada de sufrimiento e incomprensiones que no mermaron su entusiasmo para ser el inventor del aparato medidor del equilibrio y del magnetismo vital, el biómetro. El venerable maestro Samael Aun Weor dice que Eliphas Levi es un gran maestro, un gran mago que vive en el mundo astral. Allí trabaja y vive. En los tiempos antiguos, mago era sinónimo de sabio, de iluminado, aquel que había empuñado el cetro del poder, aquel que había desarrollado en su anatomía oculta el fuego serpentino anular que se desenvuelve en el cuerpo del asceta. Eliphas Levi cometió el error de comentar un documento apócrifo de Enoch y juzgar falsamente a los 20 egregores de la montaña del juramento, condenándolos y clasificándolos de demonios. Los errores son inevitables en el camino del filo de la navaja, cuando aún no se ha alcanzado la razón objetiva del ser. En constante rectificación, la senda iniciática debe pulirlos todos hasta alcanzar la perfección. Según el venerable maestro Samael Aun Weor, algo impuro se mezcla en las enseñanzas de Eliphas Levi. No queremos decir que sea mago negro, lo que afirmamos es que en sus obras, a pesar de tener el sello de la grandeza, se mezclan muchos conocimientos impuros. Eliphas Levi tradujo la palabra Baphomet como una composición de abreviaturas en latín que debe leerse al revés. Ten Omp Af, Templis Omnus Onibus Paci Avas. Esto quiere decir el Padre del Templo, paz universal a los hombres. El gran Avatara de Acuario investigó y comprobó personalmente en los mundos superiores la autenticidad o no de los postulados de sus precursores. En este caso se entrevistó con el mago
para solicitarle una clave o ayuda para el movimiento gnóstico, para el desdoblamiento astral consciente, a lo cual Eliphas Levi le contestó que antes debía traer la respuesta de qué es lo más monstruoso que hay en la tierra. El maestro Samael se dio a la tarea de investigarlo, hasta que comprendió su antítesis y se dijo: si el amor es lo más maravilloso que existe en el mundo, sin duda lo más monstruoso ha de ser el odio. Dispuesto a presentar su respuesta, sintió una llamada telepática del abate, pero no lograba encontrarlo, hasta que vio al mago convertido en un niño pequeño dentro de su cuna. El maestro Samael preguntaba e instigaba dulcemente al bebé, pero éste no respondía. Al darse por vencido, salió de su presencia, profundamente decepcionado. Con el pasar del tiempo, el maestro Samael comprendió que, al ser el silencio la elocuencia de la sabiduría, el abate indicaba con él la urgencia de reconquistar la infancia en la mente y en el corazón. Pues así lo dijo Jesús de Nazaret: hasta que no seáis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. Después de haber comprendido esta parte de la instrucción, Eliphas Levi le entregó en los mundos superiores el segundo punto de la clave para el desdoblamiento astral, compuesta de varios sonidos mántricos. El maestro Samael no necesitaba de tal clave, pero sí el estudiante sincero que lucha por el despertar, pues para el maestro no era ningún problema el desdoblamiento consciente. Y así lo indicó. Resulta palmario y manifiesto que cuando la conciencia despierta, el problema del desdoblamiento astral deja de existir. 21 años más tarde, apareció otra excelente precursora del Cristo Rojo. Ella fue Elena Petronila Blavatsky, nacida en el año 1831. Ella fue la fundadora de la Sociedad Teosófica. Esta gran iniciada estimuló las inquietudes espirituales del siglo, avivando la llama del esoterismo y dándole la autoridad requerida ante el escepticismo pragmático. Sus experiencias quedaron manifiestas tanto en sus viajes como en su gran producción literaria. Estuvo en el Shangri-La, o ciudad intraterrena, con el rey Melquisedec, y su gurú fue el gran maestro ascendido Kuthumi. Poseyó poderes extraordinarios, se relacionó espiritual y personalmente con los maestros del Tíbet. Sus libros más encomiados fueron La doctrina secreta, Isis sin velo y La voz del silencio. Las amarguras que tuvo que sufrir se debieron a la dura misión que le encargó la Logia Blanca, la de convencer escépticos, a quienes dio muestras de sus notables poderes psíquicos. Pero la mataron con tantas calumnias que murió de tristeza, y por eso la llaman la Gran Mártir. La maestra Blavatsky, siendo ya una anciana, se casó con el coronel Olcotl para poder realizar la gran obra, y despertó el fuego sagrado, restaurando el FOAT en sus vehículos existenciales superiores del ser. Por ello elogió la labor de los alquimistas medievales. 23 años después de ella, otro insigne precursor de la obra del Kalki Avatara fue Leadbeater, quien nació en el año 1854. Fue un brillante clarividente y ocultista teosófico que, junto con Anibersat, quien era la continuadora de Blavatsky, investigaron el cosmos, el inicio de la creación, la química, la constitución de los elementos y visitaron a los maestros de la Logia Blanca en sus cuerpos astrales.
nombre de la verdad les digo que uno debe dar testimonio de lo que sabe. Y aquí estoy ante ustedes para dar testimonio de la verdad. Fuera del cuerpo físico, he investigado a fondo esta cuestión de la mente. La he estudiado detenidamente. Alguna vez, precisamente, estando con Mr. Leadbeater, que fue uno de los teosofistas más excelentes de finales del siglo pasado, principios del presente, autor de muchas obras, entre ellas La vida interna, Los chakras, etc. Pude de pasar por una vivencia formidable. Entonces, Mr. Leadbeater me dijo, nosotros aquí en los mundos internos tratamos de ayudarle a fin de que usted pueda entregar el mensaje que se le va a dar, que lo puede entregar a la humanidad allá, en el mundo físico. Sí, Mr. Leadbeater, le dije, ¿qué me dice usted de las obras que usted escribió? Eso no tiene la menor importancia. Lo habló pues con una sonrisa, donde me dio a entender francamente que tan solo había hecho trabajos incipientes, literarios, había dado las primeras letras como para despertar inquietudes, mas no había escrito obras esotéricas de fondo. Mr. Leadbeater, el autor de Los chakras y de tantas otras obras teosofistas, es un personaje respetable. Obviamente, en los mundos superiores, Mr. Leadbeater es un maestro de la venerable logia blanca. No es pues un cualquiera. En el teosofismo estudia detenidamente sus obras. Luego, procedió Mr. Leadbeater dándome cierta ayuda específica definida. En esos instantes, el ser interior profundo de él mismo separó mi cuerpo mental del cuerpo astral y me llevó a Egipto, la tierra de los faraones. Penetré en un templo. Allí me encontré con algunos antiguos iniciados, amigos míos. Estuve platicando con ellos amigablemente. Venerables ancianos de la época del faraón Kefre. Regresé nuevamente a mi cuerpo astral. Pero el viaje lo hice en mental. Y con mi cuerpo mental regresé nuevamente para meterme dentro del cuerpo astral. Le dije, esto es maravilloso, formidable. Di las gracias a Mr. Leadbeater, me despedí. Él se alejó de mí. Se internó por esas calles de Londres, pues él fue inglés. Yo le saludé todavía desde lejos. Un hombre consciente, un hombre despierto, un verdadero maestro. No menos importante sería el precursor gnóstico Rudolf Stein, nacido 7 años después, en el año 1861. Fue un poderoso clarividente iluminado, ilustre intelectual, fundador de la Sociedad Antroposófica. La obra de Steiner es admirable. Sus obras son un pozo de profunda sabiduría. Dice el venerable maestro Samael Aun Weor, el Dr. Stein conocía los misterios crísticos y por ello no se dejó confundir. Stein era gnóstico. El clarividente Stein tenía una vasta cultura intelectual. Por eso no cayó en el error. Era un verdadero Rosacruz gnóstico. El Dr. Rudolf Stein profetizó que vendría una enseñanza de tipo superior. Esta es la gnosis contemporánea, develada por el avatar de Acuario. Pero primero, el ambiente tenía que ser preparado. Solamente así se podría entregar a la humanidad una enseñanza superior. El venerable maestro Samael estudió e investigó en carne propia, experimentando los diversos sistemas esotéricos para el despertar de la conciencia y de sus poderes. Su único objetivo fue el de plasmar una doctrina práctica, efectiva y directa, que condujese hacia el éxito al buscador de la luz. El venerable
Jamás plagió o se vistió con plumas ajenas, sino que eliminó el error y conservó lo útil, orientando y actualizando el temario gnóstico universal perenne en base a su propio testimonio de vida. De este modo logró la forma más correcta, sintética y la vía directa de alcanzar las cotas más elevadas del ser y su íntima autorrealización. 11 años después del Dr. Rudolf Stein, nació Mario Rosso de Luna en 1872. Era abogado, teósofo, astrónomo, buen filólogo, musicólogo y escritor español. Fue una persona de gran valía. Como filántropo se entregó vehementemente a la difusión del teosofismo y a la divulgación científica. Estudió la musicología en Beethoven como teósofo y en Wagner como mitólogo y ocultista. Decía que la importancia de la música se debe a su labor de modelar el alma con un lenguaje universal. En el libro Que mata a la muerte, diserta sobre la naturaleza de sus ocultos misterios, de los jinas, de las grutas encantadas, de las ciudades subterráneas o de los tesoros protegidos por dragones. Don Mario Rosso de Luna mostró la existencia mágica y feliz de la cuarta dimensión y los seres que allí la habitan, de forma mítica, amparado por una inteligencia libre y exacta. En sus libros exhortaba para inspirar socialmente a las conciencias hacia la gnosis. Cuatro años más tarde nacería el que fuera uno de los precursores que instruyó al joven avatara de Acuario, el coronel Arnoldo Krumheller, maestro Viracocha, nacido en el año 1876. Krumheller era de familia alemana, emigrada a México en 1923. Estudió medicina en Alemania, Suiza y México, llegando a ser doctor honoris causa por la Universidad de México. Fue un médico militar, escritor, ocultista, masón y fundador de la Fraternidad Rosacruz Antigua. Como militar mexicano, también participó en la Revolución Mexicana y como diplomático fue ministro de México en Suiza y en Alemania hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Sus libros más representativos son La Iglesia Gnóstica, Curso de Astrología, Biorritmos, El Poder del Mantra, Plantas Sagradas o Rosa Esotérica. En todos ellos se manifiesta un espíritu noble, libre y muy sensible, capaz de activar las conciencias dormidas. Dice el venerable maestro Samael Aun Weor: en la obra del sublime Viracocha se encierra el secreto supremo del gran arcano, de que tanto habló Eliphas Levi, sin haberse jamás atrevido a divulgarlo. Él entregó la clave, aunque en latín, para despertar el Kundalini. Paralelamente al maestro Viracocha aparecieron Ouspensky y Gurdjieff. Este último nació en Armenia, frontera turco-rusa, por lo que hablaba varios idiomas. Viajó por Asia y en su libro Encuentros con hombres notables describe a los buscadores espirituales. En pasadas encarnaciones, Gurdjieff fue discípulo del venerable maestro Samael Aun Weor, pero en la actualidad cada cual lo expresó según su proceso personal. Gurdjieff tomó las claves gnósticas del Tíbet y el maestro Samael
de Egipto. Después de 20 años de travesía, formó un grupo docente, el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre. Ouspensky fue su seguidor más sobresaliente en la Escuela del Cuarto Camino. La Escuela del Cuarto Camino es muy antigua, dice el venerable maestro Samael Aun Weor. Encontramos que Gurdjieff, Ouspensky o Nicole han expuesto lo que saben, pero la exposición adolece de muchos defectos. Por ejemplo, Gurdjieff comete el error de confundir al Kundalini con el abominable Kundartiguador. Ouspensky comete el mismo error. Gurdjieff también comete el error de no hablar nada sobre los cuerpos lunares que tienen todas las gentes y solo dice que se debe transformar el ser y fabricar los cuerpos solares. Ouspensky habla sobre el nacimiento segundo, pero están incompletas sus enseñanzas. Primero se fabrican los cuerpos solares en la novena esfera, alcanzando el nacimiento segundo, pero Gurdjieff ni Ouspensky dieron la clave. Sin embargo, fueron grandes precursores gnósticos. Gurdjieff escribió varios libros sobre el cuarto camino, como Todo y todas las cosas, o relatos de Belcebú a su nieto, El rayo de la creación, Las leyes fundamentales o la formación del hidrógeno. Cuando el maestro lo investigó, comprobó su objetividad y subsanó sus errores. Insistía en lo psicológico para lidiar con el obstáculo que impide el recuerdo de sí. Incorporó las enseñanzas y tradiciones secretas de los sufíes como gnósticos del cuarto camino, pero sus errores condicionaron a mucha gente que no logró pasar a un nivel conscientivo superior. Él decía: hay una llave, la llave del arca de la ciencia. La tenemos. ¿Cómo ha llegado a nosotros? No importa cómo haya llegado. Puede que alguien se la haya robado, puede que nos la hayan regalado, no importa. Lo cierto es que la tenemos. Uno de los últimos precursores espirituales del avatar de Acuario, que movilizó muchas conciencias dormidas, fue Krishnamurti, quien nació en 1895. Fue descubierto por la Sociedad Teosófica cuando aún era una adolescente. Escribió varios libros como A los pies del maestro, La libertad primera y última o La única revolución, entre otros. A los 90 años dio una conferencia en la ONU acerca de la paz y la conciencia y recibió la Medalla de la Paz de la ONU en 1984. Su última conferencia fue dada un mes antes de su muerte, en 1986. Dice el venerable maestro Samael Aun Weor: el espíritu de Krishnamurti es un Buda, el alma de Krishnamurti es un Bodhisattva. El Buda de Krishnamurti ya encarnó a su resplandeciente dragón de sabiduría, su rayo particular, su propio Cristo interno. Es un maestro, tiene autoconceptos. No ha conseguido la resurrección porque le falta algo. Obviamente, debe bajar a la novena esfera para trabajar. Claro que algo tiene que eliminar que él mismo desconoce. Krishnamurti vio pelearse a los instructores por causa de él, y el resultado
fue un trauma psicológico para su humana personalidad. No hay duda de que le hicieron un gran daño. El gran Buda Krishnamurti no ha podido entregar todo su mensaje porque el Bodhisattva tenía un trauma psicológico. Krishnamurti, en El despertar de la inteligencia, dice: a menos que uno encare esto con mucha seriedad, con real inquietud, con profundo interés, con pasión, me temo que no podrá llegar muy lejos. Lejos no es el sentido del espacio o del tiempo, sino profundamente dentro de uno mismo. Se necesita una gran pasión, muchísima energía, pero la mayoría de nosotros desperdicia sus energías en el conflicto. Y cuando cambiamos toda esa cuestión de la existencia, necesitamos energía. La energía viene con la posibilidad del cambio. Si no hay posibilidad de cambio, la energía decae, se disipa.